todos, les habla Ricardo Barona. Estamos ofreciendo esta oportunidad para hablar con ustedes de algunos temas de interés. Y hoy tenemos un tema muy especial que está relacionado con las elecciones de Congreso del 11 de marzo del año 2018. ¿Qué pasa en Colombia este 11 de marzo de 2018? Bueno, el 11 de marzo se van a elegir dos corporaciones, el Senado de la República y la Cámara de Representantes. ¿Qué es importante saber? Que cuando tú votas al Senado de la República, tú puedes hacerlo en cualquier parte del país. Es decir, los senadores son de circunscripción nacional. Por el contrario, cuando tú eliges a alguien de la Cámara de Representantes, pues vas a un departamento. Por ejemplo, tú puedes elegir un representante por Cundinamarca, por Boyacá, Distrito Capital, entre otros. Es decir, ese día se van a escoger a dos personas. Una persona al Senado de la República y otras a la Cámara de Representantes. También no hay que olvidar que hay unas consultas interpartidistas que ese día se desarrollarán. ¿Y cuál es la labor de un congresista? La labor de los congresistas es muy importante. Primero, expiden la ley de la República. Es decir, son los que fijan los lineamientos para que todos los ciudadanos nos comportemos de una u otra manera. Por ejemplo, hoy en día tenemos un IVA del 19%. Eso fue realizado por el Congreso de la República. Si queremos tener modificaciones en esa materia, también será por el Congreso de la República. Igual también el Congreso es muy importante para liderar políticas públicas y cambiar algunas cosas que pasan en las ciudades, en las zonas, tener, por ejemplo, mejores vías, tener mejor economía. Esto es muy importante por parte de los congresistas. A su vez también es muy importante tener presente que ellos eligen también que el procurador, que el contralor, en ocasiones magistrado de las altas cortes. Y si tú eres trabajador, empresario o pensionado, ¿qué cosas deberías tener en cuenta para saber por quién votar? Es bueno en este momento recordar que a veces hay mucha apatía para que las personas voten por un candidato. ¿Qué queremos con esta presentación? No indicarles por quién votar, pero sí indicarles aspectos muy importantes a tener en cuenta al momento de escoger un candidato. Primero, si tenemos en cuenta que somos trabajadores, en ocasiones pasa cada año que a las personas no les incrementan ni siquiera el IPC. Es decir, la persona sigue con el mismo salario del año anterior. ¿Qué sería importante? Que este congresista propusiera que cada año por lo menos las personas tengan un incremento del IPC. Si bien es cierto, esto ha sido reconocido por las altas cortes, en muchas ocasiones se dice que los incrementos solamente son para el salario mínimo. Eso pienso que es muy importante para un trabajador. Segundo, es muy importante para un empresario que haya estabilidad en la economía, que a su vez estas personas revisen todo ese tema impositivo, todos esos temas de seguridad social que impactan mucho a las empresas. Por ejemplo, muchas empresas se quejan del IVA del 19%. ¿Qué importante sería buscar alternativas para que estos empresarios que deciden emprender un negocio, generar empleo, tengan también posibilidades económicas de generar más empleo, de que sus ingresos sean mejores y así poder pagarle mejor a los trabajadores? Inclusive también hoy en día hay algunos temas relacionados con la reforma de las pensiones. Hay personas que están muy preocupadas. ¿Por qué? Porque son personas que tienen 55, 60 años. ¿Y cuál es su temor? Que el Congreso de la República le reforme esas condiciones y que estas personas de pronto no se pensionen hoy, los hombres a los 62 años, las mujeres a los 57 años, sino que por el contrario, cada día se les aumente más la edad de pensión, se les baje más el monto. Para esas personas sería muy importante mirar qué candidatos proponen, mantener esa pensión que tenemos o hacer reformas, pero que sean favorables a esos afiliados y esos pensionados. ¿Y cómo pasar por alto un tema tan importante como la salud? Hoy en día no es fácil conseguir una cita, hoy en día no es fácil llegar a un médico especialista, hoy en día hay una crisis porque los médicos se quejan de que no les pagan de manera puntual, que sus salarios no son los mejores, también las IPS se quejan de que las IPS no les pagan. Qué importante sería que estos candidatos al Congreso en sus propuestas tengan aspectos como estos, que a los médicos les paguen mejor, que los pacientes tengan un derecho a la salud adecuado y que las IPS también tengan recursos para poder cumplirle a sus médicos. ¿Y si no me gusta ningún candidato de los que hay, tengo alguna opción? Si no te gusta ningún candidato, hay una opción que siempre ha estado, que es el voto en blanco. ¿Qué finalidad tiene el voto en blanco? Pues buscar un número específico. Es decir, que el voto en blanco supere la mitad más una de las personas que votan. Si el voto en blanco llega a ese umbral, ¿eso qué generaría? Que se repitieran las elecciones, que tuvieran que hacer nuevas elecciones y que se presentaran nuevos candidatos. Hay muchos grupos que están promoviendo ese voto en blanco. ¿Cómo puedo hacer para saber si mi voto está siendo comprado por algún candidato?
Bueno, es muy importante tener presente que en materia electoral hay unos delitos. Y esto es clave, ¿por qué? Porque a veces se ven prácticas como estas. A la gente le dicen, si vota por mí, le doy 100.000 pesos. Si vota por mí, le doy un bulto de cemento. Si vota por mí, le doy un trabajo a su hijo, a su papá, a su hermano. No hay que olvidar que estas prácticas están sancionadas por el régimen penal y también por el régimen electoral. Es decir, es muy importante saber por quién votar. Y sobre todo, que si alguien te quiere comprar tu voto, tú denuncies eso. Adicionalmente, es importante en este tema resaltar que en muchas ocasiones hay personas que vienen en un lugar, pero alguien les dice, ¿por qué no vas a otro sitio y votas en ese lugar? Eso es lo que se llama la transhumancia. Y no hay que olvidar que también eso tiene implicaciones penales y de tipo electoral. Ejerzamos nuestro voto de manera transparente, es decir, que nadie nos compre el voto. Y si están pasando prácticas y nosotros nos damos cuenta de eso, denunciemos esa situación. Está cumpliendo con... Y después de elegido, ¿cómo puedo hacer para saber si el candidato está cumpliendo con sus propuestas de campaña? Esto sí que es importante, porque inclusive uno ve muchas veces candidatos que los eligen hace 4 años, vuelven y los eligen ahora, en 4 años vuelven y los eligen, y hacen las mismas promesas cada campaña. Por eso es muy importante que usted revise cuál es ese programa de ese candidato. ¿Para qué? Para que una vez elegido usted le haga seguimiento y conozca de manera clara y concreta si lo que él prometió lo cumplió. ¿Qué consejo le puedes dar a la gente que puede ejercer su derecho al voto? Pues yo pienso que hay varios consejos importantes en este punto. Primero, votar. Es decir, muchas veces las personas se quejan porque no hacen nada los congresistas, porque siempre son los mismos, porque llegan los más corruptos, pero casi siempre las personas que dicen eso no votaron. Segundo, revise en la página de la registraduría dónde usted va a ejercer su derecho al voto. ¿Para qué? Para que ese día lo ejerza. Tercero, revise los programas de cada candidato. ¿Para qué? Para que usted esté consciente de por quién está votando. Y si de pronto no le gusta ningún candidato, igual ejerza su derecho al voto y vote en blanco. Y finalmente, el Congreso de la República es un organismo muy importante porque profiere leyes, porque hace transformaciones a este país. Puede que no nos guste la política, puede que seamos apáticos a la política, pero la política es muy importante, por eso queremos invitarlos a que ejerzan su derecho al voto. Y a su vez, si tienen alguna pregunta, pues que nos visiten. No olviden que aquí aparecen nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, nuestra página en internet, nuestro canal en YouTube. Si tienen alguna duda sobre la elección del próximo 11 de marzo, no olvides en contactarnos. Vote por Ricardo Arjona al Senado.